Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la Biblia, capítulo 1 del libro de Josué, un libro nuevo. Josué, apenas es lunes, espero que te tengas un excelente inicio de semana. Entonces, Josué, capítulo 1, preparativos para la conquista. Aquí, Josué está solo. O sea, antes Josué era el asistente de Moisés, ¿verdad? Pero aquí ya en este punto Josué está solo, Moisés ya falleció, fue enterrado y está solo Josué. Entonces Josué tiene que enfrentar a un reto, ¿verdad? De ya no tener a Moisés, de ser el líder de Israel. Y sobre todo de lo más duro que tuvo José por mucho, las guerras. Por mucho, lo más duro que tuvo que hacer José fue las guerras. Pero el capítulo 1 dice, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, entonces aquí ya el intercesor entre Dios y Israel es Josué ahora. Josué tiene que ser el líder, tiene que ser el guerrero, porque Josué estaba mucho más joven que Moisés cuando empezó. Bueno, eso no sé exactamente, pero este, Josué tiene que pelear, él pelea guerras, ¿verdad? Y y sobre todo tiene que ser el líder. Me dice, ya no tener, o sea, lo que pasa es que Josué tenía el respaldo de Moisés. De hecho, Josué era el asistente de Moisés. El trabajo lo hacía Moisés. Pero entonces Josué no tenía mucho de qué preocuparse. Solo tenía que ver lo que se hacía y ya. Y de hecho apoyaba a Moisés. Ahora se fue Moisés, queda Josué. Y es un reto grandísimo. Bueno, por primeramente poder reemplazar a Moisés, o sea, dar el ancho. O sea, porque cuando una persona ocupa un cargo, tiene que dar el ancho, es decir, tiene que ser eficiente, dar resultados. Hay una frase para esto, por cierto. Este, pues sí, dar el ancho, dar eh, ser tan bueno en el trabajo como la persona que estaba anteriormente. Dice, yo os he entregado verso 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo este lugar que pisará la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Ceteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pues entonces aquí Dios lo va dirigiendo. Ya en este punto ya tienen conquistado algo, por cierto, Moisés no conquistó Israel, Canaán, ni un pedacito, pero se conquistó territorio fuera de Canaán, lo que me sorprende mucho, porque recuerden que en un principio Dios le dijo a Moisés, yo te voy a hacer heredar a Israel, ¿verdad? A él y todo el pueblo, o sea, Canaán, te voy a hacer heredar a Canaán, y se lo prometemos a todo el pueblo. Pero bueno, finalmente Moisés no entra a Canaán, pero sí conquista territorio fuera de Israel, sí pisa territorio, o sea, finalmente lo que Dios le prometió a Moisés fue un país, una casa. Si bien no entró a Canaán, pero se pisó suelo patrio, por así decirlo, porque conquistó tierras fuera de Israel, fuera de Canaán, y ahí se quedaron tribus, de hecho se quedaron dos tribus, ahí en verdad, tribu y media, perdón, tribu y media se quedaron en su territorio. Dice, verso 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, tener que reemplazar a otra persona con muchísima experiencia, sobre todo tener que reemplazar al líder más grande que ha tenido Israel en toda su historia. Tener que reemplazar a alguien así no es fácil, para tener que dar el ancho, tener que dar resultados como lo hacía Moisés. Porque, o sea, cuando iban a José, querían resultados como los daba Moisés. Recuerden que cuando el pueblo tenía hambre, Moisés oraba a Dios, les dio el maná, les dio aves, les daba agua. Entonces el pueblo quería de Josué lo mismo. O sea, cada vez que el pueblo iba con Moisés, con Josué querían los mismos resultados. Entonces por eso nadie te podrá hacer en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por edad
la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. De hecho, esta frase es muy, de hecho, es de las frases más icónicas de la Biblia. Esfuérzate de ser valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, esta frase es muy icónica de toda la Biblia, de las frases que más se conocen de la Biblia. Y otra frase que me acuerdo mucho, que es muy popular entre los cristianos, porque de tal manera va Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, y esta también, hay muchas, pero esta es de las más populares. Esfuérzate de ser valiente. La puedes encontrar en calendarios, ¿verdad? He visto mucho en calendarios, incluso en broches, el separador de Biblias, lo he visto mucho en el separador de la Biblia, y así. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, aquí Dios le da el requisito, ¿verdad? Para que le vaya bien. Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y esforzarse. O sea, Dios cuando Cristo vino aquí, cuando Dios vino aquí a la tierra en forma de Cristo, cuando Cristo vino aquí a la tierra, lo hizo como hombre, lo hizo como maestro, ¿verdad? Cristo era maestro de la palabra. Me sorprende mucho esto, que cuando Cristo vino, los judíos, sus propios discípulos le decían maestro, todos los judíos, incluso los fariseos, le decían a Cristo maestro. Los únicos que le decían Señor eran los gentiles, los que no eran judíos, le decían Señor, eran los únicos. Incluso Judas también le decía maestro. Mateo, todos, Pedro le decía maestro. Tiene que rezar por el dudo de Pedrito. Pero sí, o sea, en la cena, en la Pascua, la cena de la Pascua, todos siempre le decían maestro. Todos le dijeron maestro, todos. Tendré que rezar, si alguna vez alguno de sus discípulos dijo Señor. Pero o sea, a los fariseos le decían maestro. Pero sí, o sea, a Cristo sí le decían Señor. Por ejemplo, una mujer que tenía su hija enferma, incluso la que tenía, la mujer de flujo de sangre, le decía Señor, ¿verdad? Los leprosos le decían Señor. Los leprosos no eran judíos. Uno creo que no era judío, pero sí, o sea, había gente que decía Señor, porque escrito está, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Bueno, entonces tendrá que pensar profundamente ese punto. Entonces estamos con José. Verso 7. Solamente esfuércese muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni siniestra, para que se prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás en él, para que guarde hacer y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, uno de los secretos de la vida para que te vaya bien es leer la Biblia. Leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia es una guía. Porque Dios te habla a través de su palabra, te aconseja, te cuida, te dice qué puede hacer y qué no. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes así ya conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra de las frases, de hecho, qué interesante que en un mismo capítulo encontremos frases icónicas de la Biblia. Ya vamos a uno, esfuerzo y sé valiente. Nadie te podrá ser valiente en toda tu vida. Viene otra. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces es interesantísimo porque llevamos tres frases icónicas que la mayoría de los cristianos conocen. Esa de fuerza y valiente, todos se la saben, hasta los niños. Esa de mira que te mando que te esfuerces, todos se la saben. Entonces ya en un solo capítulo, tres frases icónicas. Verso 10. Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandó al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces aquí, pues, es que lo que pasa, ¿cuál es la diferencia entre el desierto y cuál es la diferencia entre la etapa de Moisés y de Josué? Porque en la etapa de Moisés Israel estaba siendo transformado, Israel estaba siendo educado, Israel estaba siendo preparado con Moisés. Con Moisés le dio identidad, le dio costumbres, le dio comida típica, ropa típica, forma de gobierno, porque la forma de gobierno era a través de un sacerdote, teocracia creo que se llama, ¿verdad? Entonces en el desierto de Israel fue preparado con Josué ya a conquistar. Primero Dios lo preparó con Moisés, con Josué ya a conquistar, ya todo lo aprendido, a poner en práctica todo lo aprendido. En el desierto hicieron el tabernáculo, les dio identidad en el desierto. Ya con Josué, todo eso lo van a utilizar. Dice, verso 12, también habló José a los obedientes y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esa tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, paséis amados delante de vuestros amados y les ayudaréis. Entonces, como les dije, Dios les dio a Israel, al pueblo de Israel, más de lo que les prometió, porque les prometió la tierra de Canaán y les dio otro tanto más de la tierra de Canaán. ¿Verdad? Que ahí se quedaron la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios se les da. Y después volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. Este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Pues entonces, aquí, pues la cosa es totalmente diferente, porque en cierta forma en el desierto tenían pues, algo de paz. De repente aquellos los atacaban, de repente. Ahora la guerra es total, todos los días, con Josué. Con Josué es conquistar. Antes a Israel lo atacaban en el desierto. Con Josué Israel atacaba. Eran ellos los que atacaban para conquistar Canaán. Entonces son dos etapas muy distintas. Verso 16. Entonces respondieron a José diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas y te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, cualquiera que fuera de rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, ¿por qué? Porque le tenían que conquistar. Israel no es un país bélico, hay culturas bélicas. Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, que son países bélicos, países que están acostumbrados a hacer la guerra, ¿verdad? Y y el pueblo de Israel no es un pueblo rebelde pero pacífico. O sea, a Israel no le gusta la guerra. Hay países que dentro, incluso ahorita que viene a la mente, hay culturas guerreras, Grecia, Atenas, Esparta, Roma, Babilonia,
Esas son culturas guerreras, pueblos que les gusta la guerra, que su cultura se basa prácticamente, o sea, si tienen una cultura de guerra, están acostumbrados a la guerra, les gusta, la, ¿cómo se llama? La romantizan la guerra. Pero Israel no, Israel es un pueblo pacífico, rebelde pero pacífico. Pues entonces dice, ella cada parte del capítulo dice, verso 18, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Pues entonces aquí, ya acaba prácticamente el capítulo, como le dije, es interesantísimo, porque fueron tres frases icónicas de la Biblia, frases que son muy conocidas, que te motivan de la Biblia, ¿verdad? Esa de esfuérzate y sé valiente, nadie te podrá hacer frente a todo lo de tu vida. Y mira que te mando que te esfuerces, valiente. Son frases que conocen muchísimos cristianos, que incluso te lo enseñan en la escuela dominical. Bien, entonces, y acá prácticamente, entonces Josué aquí tiene que llenar el espacio que dejó Moisés, que es un espacio enorme, que realmente nadie llenó, ni siquiera Josué, ¿verdad? Porque el pueblo quería que Josué diera los mismos resultados que Moisés. Pero bueno, entonces, pero son dos etapas diferentes. Con Moisés están siendo preparados, con Josué estaban siendo usados, ¿verdad? O sea, se fueran a conquistar. Son dos etapas muy distintas, muy diferentes. Y, o sea, finalmente cada quien tiene su parte, porque Moisés y Josué tuvieron misiones muy distintas. A pesar de ser líderes de Israel, tuvieron misiones muy diferentes los dos, ¿verdad? Moisés era sacerdote y preparó a Israel, y Josué era el líder de Israel, y fue el líder que ayudó a conquistar Canaán. Son dos etapas demasiado distintas. Entonces ya acaba prácticamente el capítulo 18 de Josué. Y y acaba, y bueno, pues entonces, como dije, Dios va a respaldar, Dios pone quitar reyes, y puso a Josué como líder. Dios siempre elige el que mejor convenga. Aquí el que mejor convenía era Josué. Y con Josué lo respaldó todo el tiempo que estuvo, ¿verdad? Esta parte es teocracia, porque Dios gobierna a través de un líder. Y después también el tiempo de los jueces y así. Y y bueno, ya acá prácticamente todo el capítulo 1. Y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.